Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, controversias y todo el drama que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha encendido la polémica y que, honestamente, no podía dejar pasar. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam. Esta serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también los unió en la vida real. Su relación desde el inicio fue seguida de cerca por los fans y los medios, con momentos de alegría, rumores y, por supuesto, muchas especulaciones. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha encendido la polémica? ¿Qué revelaciones han salido a la luz? Bueno, prepárense porque esto va a ser un viaje. Les prometo que habrá sorpresas, detalles jugosos y mucho de qué hablar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme a desentrañar esta historia. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del espectáculo, análisis, opiniones y, por supuesto, muchos chismes. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem comenzó con Sen Kalkam. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que su romance se trasladara a la vida real. Y para alegría de muchos, así fue. Se les vio juntos tomados de la mano, compartiendo momentos cariñosos, y confirmaron su relación. Parecía un cuento de hadas moderno. Una pareja de ensueño, exitosos, guapos y enamorados. Pero como en toda historia de amor, no todo fue color de rosa. La presión mediática, los horarios de trabajo agotadores y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. Hubo rumores de crisis, de celos, de desacuerdos, pero hasta cierto punto, nada que pareciera fuera de lo común para una pareja de celebridades. Hasta que llegó el momento de la ruptura. La separación fue anunciada, y aunque inicialmente se habló de una separación amistosa, con el tiempo, comenzaron a surgir detalles que sugerían algo más complicado. Es aquí donde entramos en la parte de las revelaciones, las que han encendido la polémica. Una de las primeras revelaciones que empezó a circular fue relacionada con las supuestas diferencias en sus planes de vida. Se dice que Kerem, en ese momento, estaba más enfocado en su carrera y en proyectos internacionales, mientras que Hande parecía priorizar su vida personal y estar más apegada a su entorno familiar y a Turquía. Esto, según fuentes cercanas, habría generado tensiones y conflictos sobre el futuro de la relación. Imaginemos la situación: Kerem en la cima de su carrera, con oportunidades abriéndose en el extranjero, soñando con conquistar mercados internacionales. Hande, por otro lado, tal vez buscando una estabilidad diferente, priorizando el tiempo con su familia, sus amigos, sintiéndose más arraigada a su país y a sus raíces. Dos visiones, dos caminos que, por muy enamorados que estuvieran, podrían haber chocado. La distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo, todo esto pudo haber contribuido a ese distanciamiento que eventualmente llevó a la ruptura. Otra de las revelaciones que más ruido hizo fue sobre supuestas infidelidades. Aunque no hay pruebas concretas que lo confirmen, algunos medios y fuentes anónimas sugirieron que hubo terceras personas involucradas en la separación. Estos rumores, obviamente, generaron un gran revuelo y dividieron a los fans. Algunos defendían a Hande, otros a Kerem, y la polémica no hacía más que crecer. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para este tipo de rumores. La especulación, la desinformación, las fuentes anónimas, todo se mezcla para crear historias que a veces tienen más de fantasía que de realidad. Sin embargo, el simple hecho de que se mencionen infidelidades, por más que no se demuestren, es suficiente para dañar la imagen de las personas involucradas y alimentar la controversia. ¿Quién fue? ¿Hubo realmente alguien más? La incertidumbre es la que alimenta la curiosidad y, por ende, el debate. Además de esto, también se habló de diferencias en cuanto a la gestión de su imagen pública y de cómo manejaban la presión de los medios. Hande, al parecer, tenía una personalidad más reservada y prefería mantener su vida privada lo más alejada posible de los reflectores. Kerem, en cambio, era más abierto y se sentía cómodo compartiendo detalles de su vida con sus seguidores.
Estas diferencias en la forma de afrontar la fama habrían generado roces y desavenencias en la relación. La gestión de la imagen pública es crucial para las celebridades. Algunos prefieren mantener su vida privada en secreto, protegiéndola de la voracidad de los medios y los fans. Otros, en cambio, optan por una estrategia más abierta, compartiendo detalles de su día a día para conectar con su público y mantener su relevancia. Estas dos posturas aparentemente opuestas pueden generar conflictos dentro de una pareja, especialmente cuando ambos están sometidos a la presión constante de la fama. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo respetar la privacidad del otro? Son preguntas difíciles de responder en un entorno tan expuesto. Pero la cosa no se quedó ahí. Con el tiempo han ido surgiendo más y más detalles. Por ejemplo, algunos medios turcos han especulado sobre la relación de Kerem con otras celebridades, incluyendo algunas de sus CEO protagonistas. Estos rumores, por supuesto, alimentaron aún más la controversia y la especulación sobre las verdaderas razones de la separación. El mundo de las series y películas turcas es un universo en sí mismo. Las CEO estrellas, los sets de rodaje, las largas jornadas de trabajo, todo esto crea un ambiente propicio para que surjan romances, pero también para que se generen rumores y especulaciones. La cercanía entre los actores, la química en la pantalla, la atención mediática, todo se combina para avivar la llama de la curiosidad. ¿Hay algo más que una amistad? ¿Existe una conexión fuera del set? Los medios ávidos de noticias suelen tomar estas especulaciones como punto de partida para sus informaciones. Y para no quedarse atrás, también se ha hablado de la supuesta mala relación entre Hande y algunas de las personas cercanas a Kerem, incluyendo su círculo de amigos y familiares. Estos rumores sugerían que había una falta de aceptación por parte del entorno de Kerem hacia Hande, lo que habría afectado negativamente la dinámica de la relación. La aprobación del entorno familiar y de los amigos es importante en cualquier relación, y más aún cuando se trata de una pareja de celebridades. La influencia de estas personas en la vida de cada uno de ellos puede ser determinante. ¿Se sentía Hande aceptada por el círculo de Kerem? ¿Existían tensiones? ¿Se sentían cómodos con su presencia? La falta de aceptación puede generar inseguridades, conflictos y, en última instancia, afectar la estabilidad de la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son estas revelaciones verdaderas o simplemente rumores sin fundamento? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones y, muchas veces, es complicado distinguir la verdad de la ficción. Lo que sí es cierto es que estas revelaciones han avivado la llama de la polémica y han hecho que los fans se cuestionen sobre la verdadera historia detrás de la separación de Hande y Kerem. Es importante recordar que estamos hablando de rumores, de especulaciones, de informaciones no confirmadas. No podemos dar por hecho nada de lo que se dice, pero sí podemos analizar las diferentes versiones, los posibles escenarios y las consecuencias que estas revelaciones han tenido. La verdad probablemente la conocen solo Hande y Kerem, y tal vez nunca la sepamos. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, la gente sigue hablando de ellos. Ambos han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición en la industria. Hande, por ejemplo, ha tenido éxito con su carrera como actriz y también ha incursionado en el mundo de la moda. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diversas producciones y también ha ganado reconocimiento internacional. Ambos han sabido reinventarse, seguir adelante con sus carreras y demostrar su profesionalismo. Han protagonizado nuevos proyectos, han explorado diferentes facetas y han mantenido su relevancia en la industria. Han sabido aprovechar la atención mediática, pero también han mantenido una cierta distancia, protegiendo su privacidad. Aunque no han vuelto a ser pareja, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo en sus apariciones públicas. Han evitado pronunciarse sobre los rumores y las especulaciones, pero en general han mantenido una actitud cordial y respetuosa. La madurez y el respeto son fundamentales en estos casos. A pesar de la ruptura y de los rumores que la rodearon, Hande y Kerem han sabido mantener una actitud profesional y cordial en público. Han evitado alimentar la polémica, han respetado la privacidad del otro y han demostrado que, a pesar de todo, existe una buena relación entre ellos. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la primera es que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad. La presión mediática, las expectativas de los fans y la dificultad de mantener una vida personal pueden ser muy duras para las celebridades.
La segunda es que a pesar de lo que puedan parecer en las redes sociales, las relaciones entre personas son complejas. No siempre hay un bueno y un malo, y cada historia tiene múltiples perspectivas. Y por último, pero no menos importante, es que la privacidad es un tesoro que todos deberíamos valorar y proteger, especialmente en un mundo tan expuesto como el actual. La fama, el éxito y la fortuna pueden ser tentadores, pero también conllevan una gran carga. La presión constante, la falta de privacidad, las expectativas de los demás, todo esto puede afectar la salud mental y emocional de las personas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades, miedos y problemas. Y por supuesto, la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de entender las motivaciones de los demás, la necesidad de comprender que cada persona tiene su propia perspectiva. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser tanto fascinante como implacable. Y aunque no sepamos toda la verdad detrás de su separación, lo que sí sabemos es que su historia nos ha dado mucho de qué hablar y reflexionar. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de las contradicciones del mundo del espectáculo. El glamour, el éxito y la fama contrastan con la vulnerabilidad, la presión y la complejidad de las relaciones personales. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la fama y la importancia de la empatía. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Hemos repasado las revelaciones, los rumores y las controversias que han rodeado su relación, y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay más verdad o más especulación en lo que se ha dicho? ¿Qué piensan de Hande y Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao.